reitero el agradecimiento por la invitación para moderar esta charla. Yo voy a hacer un poco de guía y evidentemente la palabra, aunque yo también fui archivero y sigo siendo archivero, aunque sea hermano mayor, sigo colaborando mucho con mi pequeño archivo que tenemos en la cofradía, pero hoy los protagonistas pues son las tres personas que tenemos aquí, que voy a daros algunos datos biográficos y de su labor a lo largo de los años. Federico Castellón Serrano es licenciado en Filosofía y Letras, es historiador, especialista en Historia Contemporánea, también maestro, también maestro. Fue director del Gabinete Pedagógico de Bellas Artes de Málaga, profesor de Educación de Adultos, tú corrígeme si me equivoco en alguna cosa, ¿vale? Ha sido hermano pollinico, me ha llegado, ha sido hermano pollinico y es hermano de la Cofradía de los Dolores de San Juan, archivero, ilustre archivero, además de ese importantísimo archivo que ahora pues nos contará, por si no lo conocéis, ¿no? Digno de mención y digno de conocer. Entre sus publicaciones más importantes pues constan algunos libros: Lignum Crucis de San Juan, el catálogo de la exposición El Tiempo y la Palabra, que se desarrolló en el ámbito cultural, y también fue el coordinador del libro Archicofradía Sacramental de los Dolores, Historia y Patrimonio, que también es un gran libro. Lo digo también porque sabéis que soy el hermano mayor de la Salud, pero soy hermano de los Dolores de San Juan. Más yo sigo siempre hermano de la cofradía a través del Cristo, pero bueno, a la Virgen también le tengo cierta devoción. Así que, bueno, y muchas más cosas, muchas más publicaciones, pero bueno, yo creo que con estos datos y lo que él quiera contarnos ahora está presentado. Dolores Vargas Jiménez es licenciada en Geografía e Historia, especialidad Historia del Arte, es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Málaga, su tesis Picasso, Iconografías del Baile. Deciros que fue la primera tesis de Picasso, dedicada a Picasso y a parte de su obra en la Universidad de Málaga. En el año 2013, por ese trabajo, le dieron el Premio Málaga de Investigación. Es la cronista archivera de la Cofradía de la Salud y entre sus publicaciones más importantes pues se encuentra el propio libro de su tesis, Picasso, Iconografías del Baile, el libro de la Historia de la Hermandad, coautora junto con José Jiménez Guerrero, que se llama Salus Infirmorum, Historia de la Hermandad de la Salud. Ha participado en 2 enciclopedias de Historia de la Semana Santa, en el apartado de crucificados y nazarenos, tiene múltiples artículos y además fue la comisaria de la exposición dedicada a Jesús Castellano hace unos años en la agrupación de cofradías Jesús Castellano, Historia, Arte y Devoción. Y vuestro Francisco Triviño, de la casa, a él sí lo conocéis, pero bueno, licenciado en Geografía e Historia, especialidad en Historia Contemporánea. Como detalle decir que eran compañeros de clase. Triviño estaba detrás, de vez en cuando hacía alguna trastadilla, después cambiaron de especialidad, una Historia Contemporánea y la otra Historia del Arte, ¿no? Él es profesor en la Fundación Victoria, hermano pollinico desde su nacimiento, yo creo que antes de bautizarlo, prácticamente, seguro, ¿no? Fue así, ¿no? Fue así. Archivero de esta casa, vocal de Archivo y Formación, más concretamente, y entre sus publicaciones destaca el libro Pollinica, una historia centenario. Y además pues fue el comisario de la exposición Centenario de Pollinica en la Casa Diocesana, que como detalle pues decir que fue la primera exposición que se hizo relacionada con el mundo de las cofradías en la Casa Diocesana. Y bueno, pues con estos datos biográficos y profesionales pues pasamos un poco a exponeros algunas preguntas. Yo tengo aquí algunas preguntas, pero al final no sé si seguiremos este orden y abiertamente pues habláis de lo que queráis y vamos haciendo el orden que vosotros consideréis importante, ¿no? Una primera pregunta y vais respondiendo como queráis, ¿vale? ¿Cuándo surge vuestro interés por este oficio, vamos a llamarle así si me permitís, entre legajos, documentos, fotografías, grabados? Federico. Pues en esto empieza uno siempre como cliente, ¿no? Como cliente. Como usuario de archivos y luego posteriormente pues cuando ves, sobre todo en mi caso, ¿no?, el patrimonio documental tan importante, ¿no?, que tenía la cofradía, el estado de bastante dejación en la que se encontraba, entonces yo comisarié una exposición en el archivo municipal con el
200 aniversario de la agregación de la Hermandad de Penitencia a la Sacramental. El año 2001, 300 aniversario. Años Dei, y ahí, al comisariar ese podio, tomé contacto con el patrimonio documental fantástico que tenía la cofradía, y entonces al poco tiempo ya empecé a trabajar con el archivo y oficialmente como archivero desde el año 2006. Ese fue el contacto directamente. El contacto ¿No conocías ese archivo? No, a mí me llamaron, pues yo recalé allí casualmente como tú, pero sí, por la Virgen. Por la Virgen. Y en el año 99 yo pertenecía y sigo perteneciendo a la Hermandad de la Cena. Y en fin, de estas cosas que a uno le encandila una imagen y tal, y termina. Exactamente. Y al año y pico, pues, cuando se empezó a organizar la exposición, en fin, yo venía de la Delegación de Cultura de la Junta, del Gabinete Pedagógico de Bellas Artes, y entonces me llamó Adela y la Junta que había entonces para ver si yo me hacía cargo de organizar la exposición. Y entonces fue con la organización de la exposición fundamentalmente como lo principal que tiene nuestra cofradía en patrimonio, el patrimonio documental. Esa es la verdad. Entonces, por eso no somos muy populares, porque bueno, la gente le llama más la atención otro tipo de patrimonio, pero el patrimonio documental nuestro era lo más importante y lo más significativo, y ahí se puso muy en valor. Ahora tenemos una pieza magnífica que es la bandeja de plata peruana de la Ceca de Lima de 1550, que está en la exposición que se ha inaugurado, se va a inaugurar en Sevilla, de religiosidad y arte cofrade. Nos la pidió Cajasol y está allí, una pieza importantísima, la placa de Peralta Verdugo. Bueno, pues lo más importante, incluso a todo eso, es nuestro patrimonio documental. Los documentos del siglo XVII, los más antiguos. Sí, incluso, bueno, los que hemos localizado anteriores no los tenemos en nuestro archivo, pero sí están en el archivo de protocolo. Los hemos localizado a uno de los primeros hermanos mayores de la Sacramental de San Juan en 1500 y muy poco. En 1500 y muy poco, ¿no? Después de la Reconquista. Sí, efectivamente. Muy bien, Dolores, o Loli. Vamos a utilizar ya Loli y Paco, ¿no? Federico, ¿no? Bueno, pues Loli. Bueno, pues a mí me viene mi vinculación con el archivo de mi hermandad pues por herencia, porque mi hermano, que es Miguel, pues pasa a ser hermano mayor, y entonces, bueno, aunque yo ya era historiadora y yo ya mis caminos estaban en el mundo de la investigación, pues bueno, pues fue a partir de ahí cuando nos mudamos también, además coincide con que ya también nos vamos a la Casa Hermandad, porque bueno, estábamos en un piso muy pequeñito en calle Juan de Austria. Y cuando nos trasladamos a la calle Trinidad, nuestra Casa Hermandad, pues bueno, pues hubo que empezar a montar desde el principio, aunque el origen del archivo de la Hermandad de la Salud, pues Miguel, o sea, Miguel empieza a recopilar, pero como un hermano más, todos los recortables que salían en periódicos, las fotos, las propias fotos que él hacía, y bueno, pues bueno, cuando ya nos trasladamos y empezamos, ya sí que teníamos un archivo importante, pero claro, nosotros somos una cofradía muy actual, porque no llegamos ni siquiera al medio siglo. Dentro de poco cumpliremos nuestro 50 aniversario, pero bueno, todavía nos faltan unos años. En el 29, en el 79 se funda la hermandad. Entonces pues a mí me viene por línea dinástica, si pues lo podemos decir de alguna manera, y la verdad que muy bien, porque es lo que os estaba comentando antes cuando veníamos, el estar en contacto con documentos. Hombre, para mí los documentos de la Hermandad de la Salud pues no son documentos ni del siglo XVII, son documentos pues bueno, con la antigüedad que tenemos, pero que importantes también, ¿no? Porque a partir de ahí pues surge pues nuestra historia, que también cuando comienza, que después hablaremos de nuestro libro que escribí junto a Pepe Jiménez, pues yo decía, bueno, pues somos muy jóvenes y nosotros, claro, acostumbrada como historiadora a ir a un archivo, ir al archivo del Díaz de Escobar o al archivo municipal, que yo había hecho trabajo que nos habían tocado en la carrera, trabajo importante en historia moderna, y teníamos que trabajar con los legados directamente. Es verdad que los documentos que yo manejaba en la Casa Hermandad, pues bueno, eran actuales dentro de lo que cabe, pero sí que hay documentos muy importantes para la historia de la hermandad y en definitiva para la historia de la ciudad. ¿Y Paco, cómo se incorpora a este mundo de los archivos y demás? Es fácil. En este caso yo creo que es intrínseco a la vivencia en casa. Los 365 días del año en mi casa se hablaba de Semana Santa,
Mi abuelo fue el primer hermano mayor de la Cofradía de la Pollinica, fundador de la agrupación de cofradías, por tanto siempre hablamos de ese mundo. Y para colmo, pues mi señor padre, jefe de almacén de la agrupación de cofradías, hombre metódico, que es el que me enseña, curiosamente, a alguien que no tenía formación, nada más que en su labor, pero esto es importante, archívalo, guárdalo, protégelo. Este documento del abuelo es importante que tú lo guardes, que tú lo conozcas. En casa lo vivíamos muy intensamente y pues bueno, mi padre me da los primeros pasos para que, y cuando yo le digo que me voy a dedicar a la historia, pues yo creía que me iba a decir que no, que fuera abogado, que dice, yo creo que a ti esto te va a Eso es lo que te cuadra. Y a partir de entonces pues empecé a colaborar con la cofradía, a partir de los años 2000, nuestro archivo estaba en un armario metálico con 4 baldas, nada más. Pero cada vez que veíamos algo era, esto no lo conocemos, esto no está al alcance de nadie, esto no es conocido. A partir de ahí empezamos a trabajar, a ordenar, a consultar. Primero Trine García Herrera, ¿qué hacemos? Manolo Molina, a la Diputación Provincial. Manolo, ayudarnos, que tenemos esto, que queremos arrancar, queremos conseguirlo. Y cuando se hace realidad esta Casa Hermandad, pues José Muriel pues me hace caso, afortunadamente. Y tenemos nuestro propio espacio, que nunca lo habíamos tenido, y tenemos un espacio muy digno para almacenar, archivar, catalogar y trabajar. Entonces sigue formando parte de distintas juntas de gobierno y sigue ese espacio ahí, sala de archivo, para poder trabajar sobre eso. Y a partir de ahí arrancamos. Pero han colaborado muchos hermanos, pero la mano de historiadores, periodistas, siempre han estado ahí presentes, que hace ese hilo conductor de que mantengamos pues una historia de 100 años, pero bueno, hay cosas curiosas y siempre hemos trabajado con eso. Dices tú que me voy a permitir participar también de vez en cuando, que teníais un mueble metálico con 4 baldas. El archivo de la Hermandad de la Salud era una alacena de cocina, porque claro, nuestro piso tenía 40 metros cuadrados y había una puertecita de madera que tú abrías con 3 baldas y allí estaban los libros de las actas de los cabildos, de las reuniones, los primeros documentos que se mandan al obispado, después hablaremos de ellos, que eso está allí. ¿No? Y a aquello no se le daba. Yo un día dije, oye, ¿esto no importa que yo ordene esto por años, por temas? Ah, sí, Miguel, que tú para estas cosas. O sea que un armario de hierro, una alacena de cocina. Así surgen algunos archivos, ¿no? Y ahí están. Ya lo habéis ido mencionando, pero me gustaría que incidierais un poquito en qué personas del mundo cofrade han sido referentes para eso, pues para meteros en el mundo de la archivística en vuestras cofradías. Habéis mencionado algunos, pero si queréis abundar un poco más. Hombre, yo creo que al que le debe Málaga un montón es el padre Jordán. O sea, creo que es la personalidad más importante y la ayuda más importante en historiografía, no solo para el tema cofrade, sino para muchos temas. Es una figura fundamental. O sea que yo creo que la figura fundamental es Jordán. Y luego, hombre, ha habido y se han hecho buenos trabajos en Sevilla. Se ha trabajado el tema de los archivos cofrades hace mucho tiempo y bastante bien. Es una cosa que aquí nos ha venido un poco más tardíamente. Yo recuerdo el primer libro que compré en el año 2000. Era un libro escrito por archiveros de la Junta, del Cuerpo Facultativo de Archivos, sobre los archivos de las cofradías. Y entonces ya hablaban de cómo, instruyendo a las cofradías, a cómo debían de hacer los cuadros de clasificación, cómo se hacía el expurgo, cómo las medidas mínimas de conservación que se debían de tener. Esto que tú estás comentando es lo más habitual. El peor sitio de una institución, sea cofradía o no, es el archivo. Ahí acumulamos. En tal sitio, el sótano, ahí está el archivo. Hay unas cajas ahí. El peor sitio, eso es así. Para guardar documentos. Entonces, claro, este tipo de pioneros en ese sentido, que lo hubo, pues yo te digo, han sido observados. Para mí, en el caso de Málaga, la figura fundamental en el campo de la historiografía para los archivos de cofradía es el padre Jordán, sin duda ninguna. Loli, ¿tú qué dices? Por supuesto, estoy más que de acuerdo, porque cualquier cosa que tú quieres buscar de cofradía a lo largo de la historia tienes que acudir al libro del padre Jordán.
Entonces eso es así. Sí que es verdad que ya en estos últimos tiempos, ¿no?, cuando has querido a lo mejor investigar algo sobre alguna cofradía puntual, pues es verdad que debemos de mencionar, por supuesto, el archivo de la agrupación de cofradías, que al final es el donde todos vamos a beber o donde todos vamos a buscar. Y es cierto que tenemos que también pensar que los archivos tienen cara y están representados por una persona. Pero cuando tú vas a buscar un legajo, cuando estábamos estudiando la carrera, íbamos al archivo de la Alameda, o del Díaz de Escobar, que era lo que al final me va a venir bien, pues tenías la persona. Y en este caso, pues bueno, para mí mencionar a Trinidad García Herrera, que para mí ha sido mi referente en la figura de archivero cofrade, de archivera cofrade. Y ya no solamente porque te facilitaba la labor o porque te ayudaba, sino por la cercanía, que también es muy importante a la hora de trabajar en cualquier campo que tú estés investigando. Estamos hablando del de la Semana Santa, como el que sea. Entonces, puntos de referencia. Malagueños, ¿no? Cuando ella trabajaba en el Museo de Artes Populares. Es verdad que el primer contacto que yo tengo con Trini no es a través de las cofradías, sino es a través del archivo de Díaz de Escobar, pues cuando yo estoy haciendo uno de mis trabajos para la carrera y voy allí pues a buscar documentación. Y claro, pues ya nos ponemos a hablar y ya me dice ella de la cofradía que es, ya le digo yo pues asustada, que me daba vergüenza de todo, de hablar y de respirar, pues le decía que dije que yo era de la salud, pues claro, y ya a partir de ahí pues ya creas un nexo que al final esto, pero referente. También por supuesto acordarnos de Manuel Molina, que además tenemos que acordarnos porque también era la cara de otro archivo, de la persona. Porque es verdad que después te facilita el trabajo como historiador, pero referente, yo tristemente no tuve la oportunidad de conocer a Lola Carrera, que es la que comienza con la labor de la agrupación del archivo, pero bueno, Paco, yo creo que tú sí la conociste, sí. Entonces yo creo que tú nos puedes aportar. Es verdad que hemos dado nombre, claro, la mejor alineación posible son esas personas, porque son profesionales de su trabajo, sí. Han estudiado archivística y biblioteconomía, por tanto estamos hablando de profesionales que son cofrades, pero que saben hacer su trabajo a la perfección. Claro. Y cuando llego yo a la agrupación de cofradías, pues claro, no lo tengo fácil, porque parece que el apellido abre muchas puertas, pero yo era muy apocado y muy calladito en aquel momento. Todo, que nos faltaba un poco. Y abría la puerta y yo veía al Nazareno Verde, claro, y no sabía cómo dirigirte siquiera, ¿no? A ella, ¿no? Doña Dolores, buenas tardes. Soy Paco Trivi. Niño, vente para acá, siéntate, cuéntame. Y digo, pues soy nieto de Francisco, mi padre es el que ha instalado las baldas, las estanterías. Dice, gracias a él tenemos el archivo. Tenemos muy poco presupuesto, él está consiguiendo que se mueve, consigue y lo hace. Dice, refunfuña, pero al final lo hace. Y Trini aparece y me dice, bueno, Paquito, ya sí me conocía del archivo de Díaz de Escobar, ¿qué vas buscando? Y digo, pues trabajo de historia moderna, cofrade. Digo, ¿sería posible el trabajo de las constituciones de la sangre? Dice, siéntate ahí. Te saca la un caja. crío con 19 años que está empezando en su carrera, de repente... Te ponen allí el original. El original. Y digo, esto es lo mío. Y mi padre de repente aparece por allí y me dice, ¿qué estás haciendo? Digo, pues un trabajo para la carrera. Habla con Trini, con Lola Carrera, se echan a reír y dice, esto ya va solo. Esto ya. Él ya no aparece y cada vez que me ve por allí dice, ¿qué estás haciendo? Digo, pues investigando cosas. Dice, eso es lo que tienes que hacer. Mi primer libro cofrade que yo leo es el del Nazareno Verde, que el primer capítulo pone Don Paco Triviño. Yo era un mocoso y leo la historia de mi abuelo contado por una persona que luego esa persona me cuenta anécdotas, batallas, enfados, ayuda, 1000 historias. Pues es el hilo conductor que me hace trabajar más. Y luego al final la historia pues acaba de darme de responsabilidad el archivo de mi cofradía. Y bueno, pues ahí seguimos haciendo lo que se puede, pero realmente las personas clave, hemos citado a Manuel Molina, que para descanse, íbamos de la carrera, muchos nervios primero en la Plaza de la Marina, y luego en la Diputación Provincial en Calle de Ollería, y ya claro, cuando estábamos en Calle de Ollería, yo ya no era el estudiante, yo era el pollinico. Claro. El pollinico que entraba adentro y veía el archivo Temburi, que no accedían los demás. Y claro, ¿qué estás haciendo? Estoy investigando esto, toma estos 6 libros, que creo que tienes suficiente con estos. Dice, si hace falta me pide.
después de leer los 6 libros, preparar el trabajo, digo, Manolo, Ya está. nada más. Ya no. Y ha colaborado con nosotros en charlas, en exposiciones, en conferencias. Ya se crea ese vínculo entre archivero y germen de archivero que ya Sí. nos dedicamos a. Qué bonita historia. Yo también aporto mi pequeño detalle, ¿eh? Aunque hago muchas cosas, pero yo soy profesor de biología, siempre lo digo, ¿no? Pero también me meto a archivero y me voy a la biblioteca de la Diputación, ahí en Calle Ancla, ¿no? Creo que es Calle Ancla. Sí, sí. Y Plaza La Marina. llego y está Manolo Molina, ¿no? Su ya canoso, con su... Buena niño, ¿qué quieres? Mire usted, yo es que soy de la Cofradía de la Salud y venía buscando a ver si hay alguna documentación. Espérate un momentito. Me tuvo allí 2 horas. Me sacó de todo. A partir de aquel momento, pues ya empezamos a hacernos amigos, ¿no? Por desgracia, no nos acompaña, pero también nos ayudó mucho a iniciarnos, pues eso, a un biólogo, estudiante de biología, yo creo que también había terminado, reconvertido en archivero de su cofradía por mor de pan, por las cosas que pasan, ¿no? Bueno, comentar también que ha dicho Federico, el padre Jordén, ¿no? Que una personaje fundamental, ¿no? Sebastián Subirón, Leo, que era hermano de la Cofradía de los Dolores de San Juan. Y directivo. Y directivo de la Cofradía de los Dolores de San Juan, que manejaron la documentación de ese archivo para, no sé si para elaborar el capítulo dedicado a la cofradía. Tiene un capítulo muy amplio en el libro de las cofradías de Jordén y Subirón. Los Dolores tienen una extensión grande porque ellos trabajaron con toda la manejaron, tenían, vamos, de lo poco que había era lo vuestro. Es más, incluso algún libro que se ha perdido desde el tiempo que ellos lo trabajaron, pero que hay un librito sobre un trono de plata que se hizo a finales del 18, que ellos lo transcriben entero. Literal. Afortunadamente. Claro. De manera que aunque no tenemos el original, sí tenemos la transcripción. El contenido. Pero Sebastián Subirón fue un personaje, además, yo creo que merecería, no sé si Andrés lo habrá metido en este libro de los 30 cofrades, pero merecería, si un no, estudio, ¿no? Un estudio. Y una publicación. Sebastián Subirón fue una persona, además una persona del buen vivir, una persona muy afable, ¿no? Afable, simpático. En el Club Mediterráneo una figura incuestionable, en fin. Y no solo hermano de los Dolores, hermano y casi fundador también de Estudiantes. O sea, una persona, ya te digo, muy relacionada con la cofradía, sí. Porque él casó con una de los miembros de la familia Gou. Sabéis que nuestra cofradía, pues, durante todo el siglo XX prácticamente, hasta el año 77, pues estuvo gobernada por los hermanos mayores, que fue don Julio Gou, luego Carlos Rubio y luego Alfonso Soria, todos los dueños y directivos de la ferretería El Candado. De manera que hay una gran documentación del archivo de toda esa parte del siglo XX, del periodo anterior a la guerra, cosas muy interesantes, porque cuando ellos ya ven en el 31 que se saquea la iglesia, se manda la Virgen y lo que quedó a restaurar a Granada, a los talleres de Navas Parejo, y vuelven de Navas Parejo allí a la parroquia, y se vuelve a poner la Virgen, que fue un gran error, restaurarla con tanta diligencia, porque en el 36 se la cargaron entera. Pero ellos ya previendo lo que caía, pues cogieron y suscribieron, todo el dinero de ahorro que tenía la cofradía se suscribió en deuda pública del Estado. De verdad que esos bonos se quitaron de en medio para que no lo incautara el gobierno de la República. Para que hay una documentación muy interesante, ya no tan antigua, estaba hablando del 17, sino de la época de guerra, sí. Y de la época en que digamos, todo el archivo de la cofradía se gestionaba desde la ferretería. En una casa. Porque es que hay, sí, y gracias a eso se salvó, claro. Porque no estaba en la parroquia. Y hay incluso muchas carpetas del archivo, de los años 30, de los años 40, 50, pues prácticamente hasta que se regeneró la cofradía con la llegada de los jóvenes. Con los Gou, carpeta de la sociedad sobrino de Julio Gou, carpeta de la metalúrgica, que era de ellos, de otra empresa que se llama Metalum. Y en todas las carpetitas. Yo las he dejado, pero eso también es documento. Es un documento, ¿no? Claro. Por poner todas las carpetas iguales y más bonitas. No, eso también es un documento. Claro, y entonces están allí, incluso hay muchas. El otro día vi en el Facebook una foto de esto de fotos antiguas de Málaga, sí.
de las pruebas de carga del puente de Alfonso XIII. Cuando se hizo el puente se llevaron allí un montón de camiones para probar que aquello aguantaba. Y toda la metalurgia del puente la hizo la metalúrgica de Julio Bou. Y hay tarjetones de invitación de Julio Bou a la prensa, a personalidades y tal, que asistieran a la prueba de carga del puente que había realizado la sociedad, la metalúrgica de Bou. Y por detrás están apuntes de la electricidad de la capilla en el... Hay un montón de apuntes de notas de tal en las tarjetas de la metalúrgica. Hay cosas muy curiosas de la unión que hubo con la sociedad de Bou. Sí. Bueno, dos preguntas en una, relacionadas con la digitalización de los documentos, ¿no? ¿Qué valoración hacéis de esa transformación digital? Y si pensáis que si los archivos no evolucionan a eso, pues quedarán en el olvido y la gente no se va a interesar en coger el legajo o el documento en papel. ¿Qué pensáis? Empezamos por Triviño. Bueno, hay que estar con los tiempos. Es verdad que nosotros somos de un gremio que nos gusta palpar, tocar y sentir el documento para poder trabajar sobre él. Es verdad que los tiempos nos dicen que las redes, la digitalización, el trabajo, las nubes, todo eso que se nos escapa ya algunas veces, pues nuestra cofradía, por ejemplo, está trabajando en eso, porque sabes que Trini García Herrera nos ha insistido mucho que ese es el paso a seguir, ya, por ejemplo, en la agrupación de cofradía ya está al 100%, pues nosotros estamos en ese proceso. Es verdad que nos ha costado más arrancar porque siempre hay prioridades, y el mundo del archivo tiene un número de fans reducido. Entonces, a partir de eso vamos trabajando como se puede. Es verdad que tengo que decir que el hermano mayor, siempre que solicitamos y pedimos, concede. Porque sabe de la importancia porque si no, no le voy a responder cuando me haga una pregunta trampa, esto cuando se hizo, esto cuando se hizo. Entonces es muy preocupado. Pero vaya, que los presupuestos de los archivos suelen ser bastante reducidos. No hace falta que sea mucho, poquito, ¿no? Con que haya una partida, claro, seguimos trabajando. Y es verdad que digitalmente vamos a trabajar y yo creo que realmente no se va a perder el papel. Porque yo soy profe y tenemos 1000 cosas digitales. Al final el niño tiene que escribir sobre una libreta para realmente memorizar y trabajar. Y esos pasos de la educación, en un documento, se han reunido 6 personas y vamos a hacer una saya, claro, hay un donativo de una marcha procesional, no sé qué, hemos hecho un aniversario, qué personas, qué actividades, dónde se hizo, por qué se hizo, quién participó, la crónica, la memoria, pues todo eso que yo veía a mi abuelo en una Olivetti con 2 dedos escribir, y yo pasaba por su puerta, me asomaba, me decía, niño, ¿cómo ha ido al cole? Digo, muy bien. Dice, pues yo estoy aquí con la memoria de la hermandad. Y ahí seguía escribiendo. Él decía, en torno a los 30 se pierden. Nosotros perdemos toda la documentación y desaparece. Pero los fundadores de la hermandad son críos. El hermano mayor de la cofradía lo es con 17 años. Es decir, que hasta los 20 y tantos llega y ocurre los sucesos del 36, tienen memoria suficiente para dedicarse y decir qué pasó, quién lo fundó, quién lo hizo. Los estatutos lo vuelven a... Lo rehacen. Lo rehacen, tienen copia. Lo hemos mantenido. Gracias a esa memoria, por eso le pusimos a lo de hoy memoria viva, porque ese documento al final se transforma en una vivencia y en una historia detrás. Nosotros no somos del gremio de la historia, pero es verdad que intentamos siempre que se puede transmitir. Entonces el documento, yo creo que, retomando tu pregunta, siempre lo digital y lo accesible y lo inmediato, pues lógicamente tiene que estar, pero luego los profesionales, los investigadores, los curiosos, que hay un trabajo, que hay un TFG, y estamos para apoyar y colaborar. Si está, es viable, pues trabajo. Y yo creo que eso siempre es bueno que siga esa parte del archivo. Entiendo. Hombre, yo creo que lo de la digitalización es fundamental y sobre todo también para el trabajo de los historiadores, que es estupendo, porque una persona de otra ciudad o de otro país que quiera saber algo de nuestra historia, pues si lo tenemos digitalizado es fantástico, porque tú no te tienes por qué desplazar hasta allí para saberlo. Sí que es cierto que la digitalización no debemos de perder el guardar papeles, porque los papeles yo pienso que hay que guardarlos y los papeles tienen que estar. Y también ese contacto tiene que seguir.
Sé que muchas cofradías, pues yo creo que ya casi todas, ¿no? Yo con el tema del boletín siempre es un caballo de batalla que yo tengo, ¿no? En mi hermandad, en la mía, porque nosotros tenemos nuestro boletín y a mí me gustaba que el boletín pues se editara todos los años en papel y que ese boletín llegara a cada una de las familias, porque es verdad que ya todo el mundo está digitalizado, un golpe de móvil, como queramos llamarlo, le da con el dedo, lo que queramos, pero al final también es la historia viva de la que estamos hablando y de transmitir no solamente las actividades que hacemos, sino nuestra historia. Y nuestra historia se tiene que dar a conocer, no solamente en ese cuarto, en esa alacena o en esa caja que están guardadas, sino tú tienes que transmitir esa historia y hay canales para transmitirlo. Hoy día con la digitalización, fantástico, estupendo, pero creo que no tenemos que perder alguna de estas cosas de vista. Federico estará de acuerdo, porque además su archivo está digitalizado. Totalmente, sí. Nosotros apostamos desde un principio con esto firmemente. Conseguimos 3 años unas subvenciones que daba la Junta de Andalucía para archivos privados de uso público y entonces parte lo empleamos en la restauración de la documentación y una gran parte en la digitalización y la página web. Página web que hemos remozado hace 2 o 3 años y actualmente además lo bueno es que se ha podido implantar en el recolector Hispana, que es el recolector del Ministerio de Cultura español de recursos digitales de arte y patrimonio para Internet, historia también. Hispana se integra a su vez en Europeana, de manera que le da una proyección, como tú dices, grandísima. Pero ahora, ¿qué es lo que a mí me preocupa de la digitalización? Aparte de que los jóvenes no están acostumbrados, como nosotros, a ir a los archivos. Sí. Los jóvenes ya quieren todo frito y cocido, de tener todo en internet, es una cosa bárbara. Los chavales ya no ponen bibliografía, no, ya ponen webgrafía. Curiosamente, a mi archivo han venido a consultar la documentación directamente Juan Antonio Sánchez López, Rafael Sánchez Lafuente, María José de la Torre, la catedrática de música, los grandes, porque profesores de la universidad, tal. Y los alumnos, yo he tenido hace poco un alumno de prácticas del Departamento de Historia del Arte, los alumnos no se le ve. Es más, tú vas ahora a un archivo, tú vas al archivo municipal, que en mis tiempos con Bejarano, lo que había allí era una mesa con 6 sillas, porque tenías que esperar que saliera uno para entrar tú. Eso me lo cuenta Pepe Jiménez siempre. Eso era así. Siempre. Y como llegaras tarde te quedabas sin sitio y te tenías que ir hasta el día siguiente. 6 sillas. Tú te quedabas en la parte del ayuntamiento que da a la parte de atrás, sí, esperando que saliera alguno, y estaba viendo la tesina. Entra corriendo. Y ahora tienes un pedazo de sala de investigadores de archivo municipal espléndida. ¿Y tú sabes a quién veo yo en la sala de investigadores del archivo municipal? A Rosario Camacho, a Marion Redes, a la gente de... ¿Y dónde están los jóvenes de la facultad? Los jóvenes de la facultad que todo por internet, sí, absolutamente. No es, pero a lo que iba, porque sí, ya sí. Me pierdo. No, pero va bien, está muy interesante. Lo que a mí me preocupa muchísimo es el material. Menos me preocupa todo lo que teníamos en papel, que es relativamente fácil de expurgar, de archivar, de quedártelo, de lo que es lo importante, que es lo que no. Secundario. Que ahora con los correos electrónicos, con los tal, con los... Ahora tiene uno que está a la caza, con secretaría. No solo pendiente de la carta que llega o del boletín que llega. Las cofradías todavía muchas mandan muchas cosas en papel, pero cada vez menos. La nuestra no manda nada en papel, salvo la hoja informativa a los hermanos. Efectivamente, tú tienes que andar detrás de imprimir correo electrónico y guardarlo. Eso es. Después este material, ¿qué pasa? Va a haber una pérdida enorme, Sí. Una pérdida enorme. Porque luego el otro gran problema, ahora al mandarse todo digital, el otro gran problema es el soporte. Estos soportes fallan más que una escopeta de caña. Sí, yo por lo que he leído... copias de seguridad que tenemos? Sí, lo que he leído en Estados Unidos es una preocupación fundamental de los grandes archivos estatales. Wow. De manera de que una sociedad tan avanzadísima como la norteamericana imprime todo en papel. Imprime todo. Porque claro, imagínate a estas tremendistas que hablan de una tormenta solar que no cumple o un disco duro que se te Tú no puedes estar pendiente de eso. Entonces, los sistemas de conservación del material digital es un auténtico problema, de cara al futuro, un auténtico problema. Yo, como tú dices, procuro tener
aparte de lo que hay en el ordenador de la cofradía, varias copias de seguridad. Un disco duro externo y una copia y la en mi nube casa, y otra aunque es la ley de protección de datos y todo esto. Eso no lo está escuchando nadie ahora mismo. Pero es que es un auténtico problema, eso es la verdad. Es cierto, es cierto. Es verdad que la digitalización tiene muchas ventajas, mucha rapidez, prontitud, facilidad de buscar datos, ¿no? Eso es buenísimo. Pero es verdad que el papel, La fotografía. de un acto te mandan 300 claro, fotos. Yo también quiero 300 fotos de la función principal. Correcto. Antes era Un carrete de 24 y salían 5 buenas fotos. Buenos fotógrafos. Eso es. Que te hacían 25 fotos buenas. Eso es. Y tú las metías, que yo las tengo muy bien ordenaditas. Sí. Metidas en sobres de algodón 100%, Sí. en sus cajas libres de ácido y tal. Claro. Perfectamente archivadas. Ahora te mandan la Biblia en pasta en fotos ahí. ¿Qué hago yo ahora con todo esto? Es lo que dice, ¿cuántas fotos podemos tener cada uno en nuestros móviles? No lo digáis, pero más de 1000 tenéis. Estoy seguro que tenéis más de 1000 fotos. ¿Cuándo os ponéis a ver esas fotos? Eso. Sin embargo, mucha gente joven, cuando llega allí a la cofradía y empiezan a interesarse, oye, ¿me puede enseñar el álbum del año 91? Toma, el álbum del año 91. Y empieza a pasar el álbum y se le ponen los ojos como platos, ¿no? Viendo aquellas fotos. Seguramente yo le mando las fotos por internet o se las mando al móvil, quizás así, y se olvida de ellas. Pero ese momento no se lo va a llevar. Yo también soy de los vuestros. Creo que tiene que haber todo tipo de soporte, pero que hay que mantener el papel. Hay países importantísimos. Eso, no puedes, por ejemplo, La foto es tienes que seleccionar y el resto, una pena, pero es así. Así es, así es. Toma, te mando las de este que también son muy buenas. No me mandes más que por muy buenas que sean. Nosotros que además nos vemos, por lo menos yo, me gusta una buena foto de cofrade y tal. Pero no es lo importante. Lo importante es documentar el hecho. El momento, No, lo que se está... el contraluz, el tal. No, eso ya el artista, si quiere hacer una foto Fíjate, artística, pero ¿no? cuando te dicen, te voy a mandar la de fulanito. Ricardo Ballester te dice, te voy a mandar un pedazo de foto, ¿verdad? Bueno, pero ¿esto de qué fue? Claro. De esto. que En es lo el que a mí me documento interesa. que va a quedar, el documento visual que va a quedar, Así que es. de aquí a 100 años pues la vean y digan, oye, pues mira, y puedas construir ese momento. Preparando un poquillo esto, aparece una palabra muy bonita que le va a sonar a Federico. Cuando cambian los estatutos de su cofradía en el año 1790, aparece por primera vez la palabra archivista. Sí, señor. No archivero, sino archivista. Y ya se regula la labor del archivista y qué características y qué valores personales tenía que tener el Me archivista. alegro de que lo hayas leído. Sí, hombre, no era, venga, tú te pones de archivero, no, de archivista, perdón. El archivista tiene que cumplir con unas condiciones, ¿cierto o no? Sí, O sea, era una figura importante, se le daba importancia. Aunque nosotros estemos diciendo que los archiveros somos un poco chipichangui o nos consideran como diciendo, bueno, esos tampoco son los de los papeles, tenía y tiene un papel importante en las cofradías, porque al final mucha gente acude tarde o temprano, hay un aniversario, hay una efeméride, hay lo que sea, oye, en el archivo no habrá, y al final tiene que haber alguien que sepa dónde están las cosas o al menos saber buscarlas, ¿no? Sí, yo por lo menos soy de esa opinión. Muy curioso eso. Lo de archivista, ¿verdad? Sí, además pone una persona capaz y con destreza de conservar los papeles de los que haga defensa la cofradía, de sus propiedades, de sus bulas, de sus cosas. Y es un artículo muy bonito. De hecho, deben ser personas que como mínimo supieran leer y escribir. Estamos hablando del año 1790, que no todo el mundo sabía leer y escribir. Pues nosotros de alguna manera reincorporamos esa norma desde el año 2008, creo que lo aprobó un cabildo, de manera de que el archivero, si se encuentra la persona capaz de llevar el archivo, no esté sujeta a la Junta de Gobierno. Que sea archivero. Sea archivero. Entonces, se hace el nombramiento de la Junta, y se constituye la Junta. Y en esa primera Junta se nombran dos cargos en nuestra cofradía, que es el vestidor de la Virgen y el archivero. Ya está. O sea, y ese ya sigue hasta la siguiente Junta, en la que se renueva el nombramiento, pero no como un vocal de la Junta, sino como un experto, igual en un área concreta, entre comillas, el vestidor de la Virgen, Fali de la Peña, que lleva la intemerata 50 años vistiendo a la Virgen, otro político, y es un nombramiento que se hace aparte de la Junta de Gobierno, con buen criterio. Igual. Sí, lo veo con buen criterio, la verdad. Bueno, os planteo otra cuestión. Las tres personas que están aquí no solamente son archiveros y archiveras,
sino que también han colaborado y comisariado exposiciones, ¿no? de distintas temáticas, ¿no? ¿Cómo fueron esas experiencias, ¿no? Pues sois archiveros y ahora dice, oye, que tenéis que organizar, comisariar una exposición, ¿no? ¿Cómo fue aquella experiencia? Empezamos por Paco. Bueno, la verdad que fue de la mano de una propuesta personal, entonces así lo tiene más fácil. Si se lo presenta al hermano mayor como, a ver si somos capaces de... Yo creo que siempre sale todo más de, ya está todo preparado, ¿qué os parece? Nuestra idea era que fuera escolar, porque era orientada a chicos. Pedagógica. Pero realmente cuando empezamos a poner patrimonio dijimos, ahora es el momento de sacarle más partido. Y realmente se le sacó mucho partido, hicimos un libro del profesor, un libro del alumno, cuadernos, los profesores estaban encantados, decían esto lo ha hecho un maestro. Esto lo ha hecho un maestro, claro. Al final eso también te ayuda a vehicular la exposición. Y un grupo importante de hermanos, casi todos del gremio del magisterio, empezaron a rodarse. Otros ya no tan jóvenes, hicimos las visitas. Disfrutábamos como los críos, porque el espacio era enorme, pusimos lo mejor que se podía poner en medio de una cuaresma, visitas de 1500 alumnos, que normalmente acostumbrados a grupos de 20-30 personas en tu casa hermandad, de repente tienes todos los chicos de la diócesis visitando, colegios interesados, pues realmente fue genial. Yo me lo pasé en grande, tuvimos la suerte que la inauguró Don Jesús, y pues hermano y yo tuvimos la suerte de, bueno, que Don Jesús va a venir a la exposición el día inaugural. No estaba previsto, nosotros simplemente íbamos a decir, bueno, esta es nuestra idea, este es el concepto, pero nos vino muy bien de rodaje, porque dijimos, a ver si hay suficiente enjundia como queremos y a ver hasta dónde podemos llegar. Prueba de fuego total. Sí, sí. El obispo, y todo su equipo. Y todo su equipo. Sí, todo su equipo. Y realmente, al final, gracias a Dios salió muy bien. Nos felicitó, nos dio sobre todo la enhorabuena porque no era una exposición al uso, sino vehiculada sobre la infancia y nuestra cofradía. Didáctica, por tanto, para los jóvenes. Un discurso bien hilado. Había un discurso. Claro. Desde la cruz guía, porque había salido en la Magna, porque eran palmas, qué mensaje tenemos, los estandartes, los pequeños guiños, medallones del trono antiguo con los angelitos. El equipo de albacería trabajó como si fuera una exposición en el archivo municipal. Y al final yo creo que ese fue el éxito, trabajar como si fuera gigantesco y para un gran número, que realmente al final el gran número llegó, porque cada vez había más demanda, los colegios iban diciendo, merece la pena apuntaros, participar, que luego al final muchos chicos han salido vestidos de hebreo al ver esa exposición. Lo que te iba a decir, hacia afuera fue un éxito. Fue un éxito. Yo la disfruté. Hacia adentro, aprendió gente joven, gente que desconocía mucha simbología y mucho de por qué se hacen determinadas cosas en esta casa. Los más pequeños, más preguntas. Los más mayores, menos preguntas. Pero la curiosidad, por fin, la movimos, que es la clave de la educación. Cada vez son menos curiosos en el día de hoy. Nosotros movíamos porque hay tal objeto, porque la Virgen lleva una rosa amarilla, por pequeños guiños a lo largo de todo el recorrido, e incluso pues estábamos en la casa de San Manuel González, ¿por qué está esa estampa ahí? Claro. Y claro, le contábamos quién era, que es santo de la iglesia, y que tiene mucha culpa de que los pollénicos tuviéramos unos estatutos, que varios años salíamos a la calle en los años 20 sin estatutos. Sin estatutos. A la aventura. Y don Manuel es el que nos dice, sería conveniente, hacer favor, ¿no? Y él es el que nos echa una mano a la hora de organizar, preparar y lanzar los primeros estatutos de la hermandad. Es decir, que estamos sin ningún papel, es decir, a la aventura. Alegales, vamos a decirlo así. Pero realmente, si firmamos el acta de constitución de la agrupación de cofradía por alguien que era menor de edad, porque había que tener 21 años y tenía 17, era presidente de un grupo de asociación, no era cofradía, al final los niños los cuidaron y los mimaron desde los años 20 hacia acá. Que esa es la suerte. Y contábamos una anécdota y cuando don Jesús lo veía, o la directora de la Casa Diocesana decía, bueno, que tenemos siempre hay relación. Si rascas al final los vas a encontrar, ¿no? Claro. Loli, la exposición de Jesús Castellano, bueno, en la que yo también tuve la suerte de colaborar. Efectivamente, hubo un comisario junto y que fue... La comisaria la fuiste tú, yo ayudé. No, bueno, pero eso fue un trabajo, lo veo
para mí fue un regalo en el momento en que lo hicimos, porque fue un regalo, y ahora conforme van pasando los años, pues yo sí que estimo la importancia que aquel trabajo tuvo, porque faltaron piezas importantes, pero no porque no se pidieran, sino porque no quisieron prestarlas. Efectivamente. Entonces, el manto de la Virgen de la Soledad de Mena, por ejemplo. efectivamente, faltaron cosas que deberían haber estado allí, pero no pasa nada. Creo que fue una labor muy bonita, recopilar pues gran parte de la producción de Jesús Castellano, que tanto aportó a la Semana Santa de Málaga, y claro, el conocer directamente pues cómo tienes que gestionar y cómo tienes que mover piezas de obras de arte, que cuando he llegado esta tarde aquí otra vez veo vuestra vitrina y me encanta, porque cuando tú llegas a la casa puedes disfrutar de las cosas que tienes en tu casa, que son obras de arte, pero como nosotros estamos conviviendo con ellas, pues la corona de la Virgen, la saya de la Virgen, la toca de la Virgen, pero es que son obras de arte que están en nuestro día a día. Y entonces el organizar aquella exposición con verdaderas obras de arte fue un trabajo muy grande, trabajo de 6 meses, mañana, tarde y noche, que al final pues también hizo que un grupo de cofrades, que nosotros no teníamos relación con ninguno de ellos, que no conocíamos de nada con muchos de ellos, pues fue también un nexo de unión. Y vuelvo a repetir, en el oficio de historiador y de archivero, pues que te enfrentas de otra forma. Nosotros en la hermandad, en la Casa Hermandad, habíamos organizado una exposición de fotografía, una exposición de fotografía de la Virgen, en la agrupación de cofradía, una exposición de fotografías del Cristo por el 25 aniversario. Pero claro, ya hablábamos de una exposición de una envergadura, porque vinieron, bueno, de España vinieron de muchísimos lugares de España, de muchísimos, y bueno, pues muchísima gente también de fuera, de extranjeros que también entraban para conocer la grandeza que tiene la Semana Santa de Málaga y de las piezas tan importantes que habían sido diseñadas por Jesús. Y al final hay que repetir que tenemos que crear ese conocimiento y crear ese amor, transmitir ese conocimiento, porque si tú no conoces algo, lo hablábamos esta tarde antes de llegar aquí cuando veníamos caminando, sí. Si tú no conoces a alguien no lo puedes querer, ¿no? Pues si tú no conoces algo tampoco lo puedes admirar. Pues nosotros, yo creo que estamos en la obligación de los archiveros que a lo mejor piensan en nosotros como esos, los ratones de biblioteca, ya todo así, todo triste y que no nos gusta, pues nos gusta la fiesta, nos gusta todo igual, pero que yo creo que lo tenemos que transmitir y que es importantísimo, y que la exposición de Jesús, años vista, creo que fue un regalo, y desde aquí yo creo que deberíamos de plantear una segunda exposición, porque se lo merece, porque hubo muchas cosas, algunas piezas que no estuvieron, y pues desde aquí nuestro recuerdo también para Jesús. Como siempre también, hago un apunte, la experiencia del trabajo, ¿no? Después ver el resultado de ese trabajo, ¿no? Cosas mejores, cosas peores, y la gente que te llevas en el camino. Total. Creo que las exposiciones y las publicaciones Exacto. son fundamentales para la difusión de los fondos de los archivos, absolutamente fundamental. Al final es la publicación lo que queda después. Porque claro. La exposición la disfrutamos 2 meses, 3 meses, pero si no hay un catálogo... Pues yo voy a contar un caso en el que el catálogo tardó 10 años en imprimirse. 10 años. Y además tiene que ver con Jesús Castellano. También, ¿no? Porque nosotros hemos hecho ya 4 o 5 exposiciones. La última fue la de ámbito cultural, con los fondos de Prini que tenemos en nuestro archivo. Ah, sí, cierto. Tenemos más de 90 diseños de... Sí. Bueno, pues la que hicimos en la agrupación de cofradías fue la primera exposición que se hizo en la sala de exposiciones del Museo de las Cofradías de Jesús. Exacto. Se inauguró además un día antes que el museo, la exposición. Cierto. Tiene en el libro también. Sí. Total, que nosotros pensamos en un argumento con mucha documentación del archivo. Nosotros tenemos una documentación de facturas y recibos impresionante, pero desde el siglo XVIII, de cristaleros, de escultores, de... bueno. Y entonces hicimos una exposición en la que se iba a combinar la documentación de nuestros recibos, nuestras facturas, los contratos, estas cosas, con el arte, la industria y el comercio de Málaga. Era seguir toda esa historia comercial e industrial de Málaga a través de la documentación de la cofradía. Que se llamó Proveedores de Nuestra Señora. Pues a través de los proveedores y de los recibos de los proveedores hacíamos esto. Claro, el diseño de esa exposición fue muy atrevido, porque la luz para el centenario se contrataba con la empresa alemana de electricidad, que es la que había en aquellos entonces,
por los días del centenario. Solamente. Y te instalaban solamente para los días una bombilla y acababan y se llevaban la luz. Pero claro, aquello era una cosa fascinante Ya para ves. la gente, ver una bombilla. Pero una novedad. Bueno, pues entonces hablamos con Endesa, por mediación de un familiar mío, y el director regional de Endesa pues no cedió un transformador de baja tensión de los que se usaban en aquel entonces, de madera, con su aislante de porcelana, una preciosidad del Museo de Endesa, que nos lo llevamos con los contratos y la factura de la compañía alemana a la exposición. Con la vinculación con la ferretería, la asociación de ferreteros fuimos a buscar el candado de la ferretería El Candado, el que colgaba de la fachada de Calle Pedrería, y la llave de los Tembury, porque Pedro Tembury con Julio Hu fueron los iniciadores de la cofradía en esa época. Sí. Y entonces el candado, la llave, el transformador del cementerio de nuestro antiguo panteón, pues nos traímos una lápida, ¿verdad? Tiene gracia, porque íbamos Pedro Merino y yo con un carro del Prica y la lápida del Manuel y yacen los hermanos de Nuestra Señora de los Con el carro. ahí por Pozo Dulce para adelante para llegar a Cualquiera que la... hubiera directamente. Bueno, Jesús veía esto y veía llegar aquí esa chatarrería de la imprenta Monte, también nos traía un montón de cosas de imprenta Monte. Entonces, una de estas ya, unos días, vamos a tomar una cerveza ahí enfrente de... Oye, lo otro que estáis montando ¿Esto aquí, qué es, no? ¿Esto qué es? no, mira, esto es esto, tío. Claro, Le pareció fantástico. Además fue la primera justo cuando se inauguró en la sala de exposición. Era decir, vamos a hacer una exposición de los fondos del archivo. Quedó muy elegante, porque tú sabes que luego Fali y Miguel Ángel estas cosas las montan muy bien. La forma de montar, la Ellos siempre iluminación, los montan colores. estas cosas, pero claro, nada que ver con la exposición al uso claro. de los pañitos y la corona. Claro, de- pero ahí está y una orfebrería. La mano de los maestros. Sí, efectivamente. La imaginación, la creatividad, el saber, intentar, por lo menos, captar la atención del alumnado, intenta captar la atención del espectador. Correcto. No vamos a hacer algo estándar, aquí está todo. No, nosotros vamos a hacerlo distinto. Un hilo conductor que cuente. Cuando yo la vi me quedé. De todas maneras, Jesús Castellano pasaba mucho por un lugar donde yo trabajaba y me decía: Paquito, sigue estudiando, que tú tienes ese profe. Y yo decía: sí, ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Dice: no me lo dejes. Digo: no lo dejo. Dice: te quiero en la exposición. Y siempre que había algo, pasaba por allí, al lado de su casa, y me iba diciendo: la semana que viene tu padre está montando no sé qué, y dice: a la siguiente estás tú. Digo: ya mi padre me la conta. Ya me la ha dicho. ¿Cómo es? Mi padre ya me la conta. Dice: pero yo te invito. Digo: perfecto. A partir de esa relación, vas viendo cómo un profe, un maestro, que somos de un gremio que sabemos cómo captar la atención de ellos, cuando hacemos un trabajo intentamos que sea diferente. El resto, la manera de Fali, genial, pero es verdad que tienes que tener el hilo conductor que te cuente una historia. Y eso, afortunadamente, yo creo que aquí en esta ciudad cada vez se va mejorando. Al final tiene que haber un equipo, ¿no? Yo quisiera aprovechar porque antes de Cuaresma del año que viene vamos a hacer otra en el Archivo Histórico Provincial. Primicia. Porque, sí, esto es primicia, porque nuestro archivo ingresó en el sistema andaluz de archivos. Solo había 7 archivos privados, hemos sido el 8º nosotros. Y la directora del archivo provincial vino a verme en el interés de que resaltáramos eso de alguna manera, que es verdad que ha pasado bastante desapercibido. Sí. Y hiciéramos una exposición allí, ya estamos más o menos pensando el argumento, que es lo fundamental. Y crear un discurso Volver a poner los positivo. documentos No, bonitos, sin un más. discurso positivo, Sí, sino un libro abierto allí, no una es poner las vitrina. cosas. Tiene que contar una historia. Sí. Claro, sí. Porque pues, es un trabajo apasionante y bueno, el fondo documental que tiene Dolores de San Juan, pues bueno, lo admiramos todos, pero no es fácil la labor de años que ellos llevan y de hecho nosotros Claro. seguimos Pues así mira, tela. hay una cosa en la que yo vengo reflexionando hace tiempo. Muchas cofradías, prácticamente los archivos se formaron después de la guerra. Pues ya hoy son archivos interesantísimos. Sí, claro. Algunos son interesantísimos. Yo conozco bastante a Juan Manuel, no sé si lo conocéis, el archivero de Mena. Este está haciendo un trabajazo allí impresionante. Y yo he trabajado bastante allí, he acudido bastante a ese archivo cuando el libro de la cofradía de Mena, que yo escribí un capítulo. Y el archivo es fantástico, sobre todo para la historia del franquismo en Málaga. Sí, sí, sí. Un archivo extraordinario, o sea, tiene una documentación que no vas a encontrar en otro, porque si tenemos en cuenta que los archivos de gobernación
con la transición y la democracia, prácticamente se quitó del medio todo lo comprometido. Claro. Pero eso, en otra faceta, pero muy ligado a eso, está el de Mena, Y el de expiración. Y Es el muy de interesante expiración, también, ese sí lo conozco yo, expiración. para escribir el artículo sobre la bugambilla de Botánica Cofrade, pues quedé con el archivero y tienen cosas interesantísimas de la Guardia Civil, los libros. Dice, vamos a mirar el libro mayor, vamos buscando algo, vamos a mirar el libro mayor, me saca el libro mayor y aquella letra de aquel señor de los años 40 que escribía todo. 2 bocadillos para no sé quién, 3 pesetas, 3 no sé cuánto, habitación de hotel para no sé cuánto, y lo que yo iba buscando, flores para las imágenes, ¿no? 2.000 pesetas, 40 docenas de claveles, ¿no? Antes de que se le pusieran bugambillas. Pero él me orientó y me dijo, al libro mayor. Mirando, cambia, en un año cambia la letra. Digo, aquí ha cambiado, el escribano ha cambiado. A los 3 años vuelve otra vez la misma letra. Encuentras cosas, y con relación de datos de la Guardia Civil, de la vinculación, bueno, también hay material de la marinera. Magnífico, Bueno, aquí podemos estar, yo voy a hacer algunas de las últimas preguntas. Bien, al hilo de lo que estamos hablando, de que habéis comisariado exposiciones, ¿qué pensáis sobre el papel del archivero como historiador? En vuestro caso es que los 3 sois historiadores, ¿no? Pero ¿qué pensáis? Claro, ¿qué pensáis de eso, no? El archivero, la archivera, no estamos de moda. ¿Tiene que dedicarse solo al archivo o también tiene que ser un productor? Me refiero a la hora de elaborar textos y de crear historia, por ejemplo, en este caso de las hermandades y cofradías, ¿no? Pues mira, ¿sabe qué es lo malo siendo historiador? No engorilarte. Porque empieza con documentación, te engorila y entonces empieza a leer un entero y al final echa una mañana y no has escrito ni 2 papeles. Estás engorilado. Está entusiasmado y ya está. Entonces hay que ponerse freno. Ya está. Pepe Jiménez dice que hay que hacer una lectura en diagonal de las páginas. Sí, hay que hacer una lectura en diagonal, como diciendo, a ver si encuentro lo que voy buscando. Ahora, luego es inevitable. O sea, luego es inevitable porque sí que es verdad que muchas veces se interpretan muy mal las cosas. Nosotros hace poco tuvimos la presentación, fíjate tú, de la capilla de la Virgen que se restauró, que por cierto ha quedado preciosa, no sé si lo habéis visto. Sí. Las vitrinas han quedado maravillosas, quedaron 2 de las vitrinas que se compraron en los años 20, las vitrinas de la Casa Colinet de París, que eran vidrieros extraordinarios, y otras se destrozaron en el año 36 y la hizo Juan Almagro, que era un pintor de la Escuela de Bellas Artes, sobre cristalería de Morganti Ballettini, de Calle Lario. ¿No ves tú la cristalería de...? Bueno, pues me mandan el día antes de la presentación de la capilla, me mandan el informe que iban a exponer los restauradores, una gran empresa, allí en la iglesia al día siguiente. Míralo a ver si hay algo que corregir. Digo, esto está todo mal. Claro que hay que corregir. Esto es una barbaridad total. Que yo me tuve que poner la tarde antes a corregir aquello entero y mandárselo para que lo expusieran en condiciones. Y dijeran las Pero cosas. yo te digo de que es inevitable. Es inevitable porque tú, una cofradía no tiene un historiador, pero sí tiene un archivero. Y a ti van a recurrir ante todas estas cosas. Y tantos bulos que se crean en el mundo cofrade, tú tienes que estar ahí para validar, refrendar y dar validez a las cosas. Importante papel, Total. en la cultura de hoy, de la fake news y de las tonterías de internet. Totalmente, sí. Bueno, Loli. Yo creo que sí, que hay que generar conocimiento, y si es a través de escribir o de un libro, de un artículo, yo creo que el conocimiento es fundamental, porque el conocimiento no solamente lo tiene que tener el archivero, que lo tiene porque es el que trabaja directamente con la documentación, sino también tiene la labor, pues, de transmitirlo en cierta medida, porque los archiveros tampoco son eternos. Ni siempre está el mismo archivero, porque puede cambiar el hermano mayor. Vosotros lo tenéis de una manera especial, porque sí que es cierto que una persona que entiende del archivo porque cambia el hermano mayor, claro, es muy complicado y además doloroso para la hermandad. Bueno, que alguien que sirva y sepa, pues no esté haciendo esta labor. Entonces yo creo que sí que es fundamental, que hay que generar conocimiento y que sobre todo hay que transmitirlo. Total. Bueno, pues yo, como voy a coincidir prácticamente con mis compañeros, yo voy a hacer la otra visión. Lo que me decía Manolo Molina, que en paz descanse. Dice, yo te facilito. Dice, pero mi oficio
y su formación después de 3 carreras universitarias y experto, dice, te brindo para que tú trabajes y sigas. Dice, mi labor es la que es. Y Trini García Herrera prácticamente igual. Le cuesta mucho participar. Sí, sí le cuesta. Pero tenemos que tener un recuerdo con ella porque estaba previsto que viniera y por problemas de salud no está con nosotros. Pero realmente el hilo conductor de necesito, me hace falta. ¿Por dónde busco? Pero no me busques para escribir, solo he escrito en Mena. Sí, eso ¿verdad? es hermandad. Es verdad. Aquí, mira que hemos tirado de ella a veces y mira que ha ayudado, pero nunca ha querido salir y nunca ha querido escribir. Es decir, el que es muy consciente de su oficio, por eso hago la mención de estos dos grandes expertos, y sobre todo, como yo le decía más de una vez a Manolo Molina, nosotros íbamos allí como el que va al oráculo de Delfos, buscando la guía y decir, ¿qué hago? Que no encuentro nada, no hay nada. ¿Por dónde busco? Porque los primeros trabajos de la universidad, no, de industrialización sí, pero de esto no. Y digo, es que yo voy buscando otro. Y dice, espérate. Y empezaban a salir libros, documentaciones, fotografías. Y decía, me ha dado el trabajo hecho. Lo tengo. Si ahora tuviéramos los medios digitales, en esa misma mañana hubiera estado resuelto. Pero yo coincido con ellos. Nosotros tomamos nota. Siempre que hay algo, aparte de una buena memoria que es intrínseca a nuestro oficio, esa anotación de esto no lo sabe nadie y tiene que conocerlo mi hermano. Hay que darle a conocer. Esto no es, lo tenemos aquí y a ver si tirando del hilo tengo más. Eso es intrínseco al trabajo y yo creo que lo da ser historiador. El compañero que sea archivero y se dedique a su documentación facilitará, pero es verdad que no escribirá. Nosotros tenemos una iniciativa mensual, el documento del mes. La curiosidad, me la tengo por aquí yo anotada. Lo habéis visto, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, yo suelo escribir. Este último que va a salir, que es de las camareras que tuvo nuestra hermandad, que sale ahora, saldrá esta semana. Pero procuro invitar gente de fuera, aportando la documentación, que ellos lo escriban. Es una forma fantástica, de esto que decía Paco, totalmente, de poner, sobre todo primero, además que lo conozcan los tuyos. Efectivamente. Eso es lo más Los primeros. Transmitir a tu Claro. Tú tienes, en tu casa tienes tu labor ya. Claro, hay que Tienes tu labor. Bueno, vamos a unir dos últimas preguntas en una, ¿no? Y ya después le damos paso al público si quiere haceros alguna cuestión o comentario, ¿no? La primera es, ¿creéis que se valora la labor del archivo en el ámbito cofrade? De hecho, la agrupación de cofradías ha tenido a bien conceder la medalla de oro a Trini precisamente por esa labor callada, continua de años que empezó con Lola Carrera. Yo tampoco tuve la suerte de conocerla, pero a Trini sí, con Trini he trabajado y la verdad que le tengo mucho cariño, ¿no? Se valora la labor del archivo y del archivero y después de esa ronda, pues algún comentario sobre algún documento valioso o curioso que haya en vuestros archivos. Empezamos por Federico. La primera, ¿se valora o no se valora? Pues yo creo que cada vez más, esa es la verdad. Ya no tanto la figura del archivero como el poner los archivos en condiciones. Yo he visto algunos casos de algunas hermandades muy señeras, y algunos casos absolutamente lamentables. Exacto. A mí se me caían las lágrimas en los ojos. ¿Esto cómo está así? Pero, y luego veo también muchos compañeros que han venido por aquí, hemos estado hablando, que han cogido el archivo de su cofradía y es que están empezando de cero. Claro. Porque no había hecho nada. Estaban así las cosas allí. Medio. Aquí están las fotos y aquí los papeles. No hay descripción ninguna. O a veces mezclan. No hay descripción ninguna de la documentación, ¿no? Y entonces en muchas se está empezando. Luego conozco, yo he mencionado antes el archivero de Mena, La Sangre, por ejemplo, también. Jiménez Alabarce, ¿no? De la Peña Alabarce. Ha colaborado con nosotros en muchas ocasiones. Otra persona fantástica. Sí, colabora en el archivo de la agrupación. Está colaborando en el archivo. Entonces, también. Hay grandes profesionales. Archivos que sí, que están funcionando bastante bien, la verdad. Y luego lo otro que me comentaba... ¿Algún documento, alguna cosa desconocida, así, curiosa, de valor, o que tenga mucho valor histórico por su antigüedad o por mira, su voy a contenido? comentar una cosa que porque surgió espontáneamente. Y publicamos un libro de la colección La Saeta con un facsímil, una edición comentada de ese libro. Que era un libro de escritura de la Cofradía Sacramental de San Juan, que apareció en el año 2000
detrás del retablo mayor de la parroquia. Y detrás del retablo. Tú sabes que detrás de los retablos Sí. se lleva es un trastero, Sí, sí. Cosas, Y allí había de todo. cosas de todo De tipo. todo. Bueno, pues Y en una aparece un libro. limpieza aparece este libro, que es el libro que yo diría es más importante de nuestro archivo, porque tiene las escrituras de la construcción de la nave de la epístola de San Juan, y las escrituras de esa nave que eran de la sacramental. Eran de la sacramental, Sí, esa nave. desde la capilla de la Virgen hasta el testero final. No era de la iglesia, era de la Sí, sí, sacramental. las cofradías, digamos, la iglesia tenía las naves detrás, Sí. las cofradías compraban solares, iban añadiendo sus capillas al cuerpo central. Ujú. Bueno, pues esas escrituras, Están que todas. son las de la capilla, las tenemos de esa, y con una historia de la construcción de esa nave que no aparece ni en el Málaga Barroca. O sea que tiene unos datos, la verdad, importantísimos. Tiene una orden del rey Carlos II dando instrucciones al gobernador de Málaga para que se dispararan salvas de ordenanza cuando la procesión de impedidos salía por una puerta de las murallas y entraba por la otra. Sobre todo para que los buques extranjeros Supieran se lo que le estaba diera allí, bien, se estaba- le diera bien en las narices con el Ahí Santísimo. Ahí estamos, ¿no? A los protestantes del otro lado. Ahí. Es el primer. Hay un terno de tisú de la familia Suez que regalan para la inauguración de la capilla. La familia Suez, la de la tónica. Sí, sí, no, la tónica. Ah, no, digo. Luis Suez, Luis Suez. Digo, a ver si van a hacer lo de la tónica. Y luego el otro que es muy una escritura preciosa, que son las de un Lignum Crucis Ujú. que donó Sor Mariana de Austria al obispo de Málaga, Fray Francisco de San José, que a su vez lo dona a la Sacramental A la de San sacramental Juan. de San Juan. Y entonces trae la auténtica del nuncio apostólico Julio César Fondadari, del siglo XVII, con su sello de papel pegado encima, escrito en latín, el texto completo. Una joya auténtica. Claro, se decía que más valían las auténticas que las reliquias, porque las reliquias muchas eran falsificadas. Pero Sin aquello era... embargo, la auténtica, Claro. y nada menos que por el nuncio, le Claro. daba. De manera que es un libro que tiene 5 escrituras preciosas y que vino como vino. O sea, que se encontró por por pura casualidad al limpiar la trasera del retablo. Fíjate. En las hermandades el archivo es fundamental, aunque no lo valoremos de una manera especial, solamente lo valoramos cuando nos hace falta, en momentos puntuales, pero en definitiva es historia de la hermandad. Entonces yo creo que sí, que la labor del archivero es importantísima y yo creo que sí está valorado, que le damos, me vuelvo a reiterar, solamente volvemos al archivero cuando nos hace falta, no es algo que está ahí continuamente, pero es fundamental en las hermandades. Y el documento ese importante, pues claro, a mí me encanta escucharlo, porque claro, usted me está hablando de unos documentos tan antiguos, que digo, bueno, a ver, ¿yo qué digo de mi hermandad? Que mi hermandad es muy joven. Pues es verdad que hay un documento... Bueno, que hay de todo, ¿eh? Ya, Hay un acta de un Pero- cabildo que se acabó a puñetazos. Qué bueno es eso, está muy bien. Esa cosa hay que contarla. Hay que Un contarla. poquito de alegría, un poquito de alegría. A puñetazos. Y Y lo ponen ahí, que terminó a puñetazos. Fulano de tal se levantó y le pegó un puñetazo de la gestora de los años 70. De la gestora de los años 70, que no es del siglo... Ah, ¿qué tal te la llegue? ¿Qué tal te la llegue? No tienes que ser a la Lo mismo está vivo por ahí, ¿no? El del puñetazo. Sí, no son de los antiguos. Bueno, pues el documento yo creo que nosotros podemos custodiar en la cofradía, que yo creo que usted está de acuerdo también conmigo, ¿no? Es el documento que se envía firmado por los 7 primeros hermanos para que se funde la Hermandad de la Salud. Yo creo que ese es el germen de la hermandad. Y aunque después hay otros documentos importantísimos, a mí también me gustan mucho pues, los dibujos de los diseños que podemos tener, los diseños que tenemos de Jesús Castellano, por supuesto, de las barras de palio, del manto de la Virgen que colaboró con Eloy Telle, pero yo creo que como documento histórico, firmado en el año 79, pues el de que firman los 7 hermanos de la En el año hermandad. 80 creo, ¿no? O, En el bueno, 79 pero bueno, se reúnen y dicen, a ver si es montamos... el germen del año 79-80. Sí, de ahí. Yo creo que sí que tú coincidirás Sí, conmigo, porque ¿no? en el documento. realidad un par de personas, amigos de Paco Puente, de Francisco Puente Carbó, que es el fundador, dicen vamos a darle culto a un Cristo, que es el Cristo del Gran Amor, que está en la capilla ahora mismo del Cister, ese es el germen de la Hermandad de la Salud. Ni tenía virgen siquiera, ni nombre, ni nada, ¿no? Y ahí se reúnen un grupo de amigos, muchos de ellos misioneros de la Esperanza, y mandan una carta al obispado, a Rubio Sopesén creo que era, y le piden permiso
para darle culto interno a una imagen de un Cristo, que es de los caballeros del Císter y que está en la capilla, y es verdad que a partir de ahí ese es el germen de lo que hoy en día es, pues casi 50 años después, la Hermandad de la Salud, ¿no? Sí. Así es, bocetito de Luis Álvarez Duarte, de cómo iba a ser el Cristo, haber vivido pues, esos momentos de poder ir a recoger las imágenes titulares tuyas, ¿no? Pero es verdad que todas esas cosas están en el archivo, cuando las enseñas, ostras, pero esto existe, digo que sí, que somos jóvenes, pero todas estas cosas existen. Y ¿estáis valorados los archiveros? Me meto yo también, ¿estamos valorados los archiveros? Bueno, esto depende de cómo se vea la fiesta. Pues nada, pues tú cuéntala tú. Pero realmente, a medida que ha ido pasando más el tiempo, sí es un oficio que en la sociedad se valora como tal. Hay una carrera universitaria, sí, lo cual es importante que haya una formación para ello. Y en el mundo de las cofradías yo creo que cada vez más se recurre a cuándo fue, qué pasó, quién lo hizo, porque tiene importancia. Y es verdad que a medida que va pasando el tiempo ya no es un pequeño lugar dentro de una cofradía, ya se ha ido ganando espacio, medios, porque realmente una cofradía que no haga una exposición, una cofradía que no tenga un aniversario, al final tiene que tener una base histórica para sustentar todo ese trabajo que hace. Entonces al final el archivo es un recurso. Mis hermanos están mal acostumbrados y sin red en más de una ocasión, pues cuándo pasó, dónde pasó y por qué. Lo suyo es poder acudir, ver, leer, pero bueno, todavía seguimos teniendo en memoria hasta que Dios quiera. Y seguimos anotándolo todo. Claro. Esa es la clave. Yo he tenido la suerte que cuando yo dejé mi actividad intensa en la cofradía, mi hermano José Luis Pérez Cerón continuó y igual de metódico, igual de trabajador, igual que constante, pues gracias a él podemos mantener lo que se hizo previamente. No hay huecos porque en esa historia. Al final no puedes fiarte de la buena voluntad de las personas. A mí me ha encantado la idea de Dolores de San Juan. Y a mí también. Hay un profesional, porque realmente cada vez más la sociedad y las propias cofradías demandan documentos, datos, en las redes quieren inmediatez, pero quieren una veracidad. Pero también es interesante que esa persona que esté velando en el archivo tenga también una cierta sensibilidad. Claro, así está claro. Si es cofrade y es profesional, doblemente. Nosotros encima somos del gremio de la historia, entonces nuestro trabajo es difundirla. Realmente yo creo que cada vez más hay más personas interesadas en nuestro gremio. Yo realmente de cuando empezamos cuando en los años 90 ya salíamos de la facultad y empezamos a investigar. Chiquillo, al final de los 90. ¿Te crees? Vamos a ver ahora. A principios de los 90 salí yo. En el 93. Al final de los 90 salimos súper preparados de la carrera. Sí. Documentos, anécdotas. Eso, documentos interesantes, Bueno, de puñetazo, de esas cosas. Eso ha habido también, pero no. ¿Y dónde no ha habido? ¿Y dónde no ha habido? Bueno, como sois muy virginianos aquí de la Virgen del Amparo, vamos a tener un guiño. Corbata, todo eso con lo de la corbata. Mucho. Es correcto. Vamos a hacer un pequeño guiño. En 1947 llega la Virgen del Amparo. El problema de la guerra civil, en el año 36, se destruye mucho patrimonio, incluso la Ciudad del Señor. La cofradía prácticamente empieza 2 veces de cero, en los años 20 y después de la guerra civil, siendo unos críos los que llevan el día a día de la hermandad, críos físicamente. Sí. Entonces no es una frase retórica, tal cual. Pero siempre se hablaba que hasta que no hubiera ingresos suficientes, no llegaría la Virgen del Amparo. Pero buscando en ese archivo, afortunadamente, el cronista es don Francisco Treviño, encargado por la hermandad de, en cuanto se termina y la ciudad vuelve a manos del ejército nacionalista, vamos a retomar el día a día de la hermandad y le encargan que haga una crónica de todo lo anterior para que no se pierda, incluido estatutos, normas, lo de don Manuel. Empezamos a tener una documentación en una crónica. Curiosamente luego tiro del hilo, Pepe Jiménez me dice que mi abuelo es cronista de la agrupación de cofradías, es decir, era innato el profe, el maestro, seguía trabajando en la agrupación y en su casa en Pollínica como estaba el pasado. Pero hasta el 47 no llega la Virgen, y en este caso, aquellos jóvenes en el año 30
recogen en una revisión de los primeros estatutos que la cofradía se llamará Entrada en Jerusalén y María Santísima del Amparo. 1930. Año 31 llega la República. Año 32 está todo convulso y ya hay una gestión con un escultor, el señor Collaut, que nos sonará a todos si vamos a la Plaza de España de Madrid, Don Quijote y Sancho Panza. Ese escultor. Escultor sevillano, que solo había hecho 2 figuras para la Semana Santa de Sevilla y toda su trayectoria es en Madrid. Esculturas de todo tipo, sobre todo historicistas. Mi abuelo había trabajado en Madrid, había tenido contacto con la Casa Real y a través de esos contactos llega a Collado. Y más todavía, tu abuelo en los años 20 es el que mueve todo para que los autobuses de Madrid se promocionen la Semana Santa de Málaga, que eso también me quedé yo cuando lo investigué. El responsable de propaganda con Antonio Baena. Efectivamente. Ahora vamos a Fritur, como yo le llamo, pero es que hace mucho tiempo, pues, don Francisco Triviño, pues ideó todo aquello en Madrid para promocionar la Semana Santa de Málaga. La curiosidad es que él está formándose allí, está estudiando en la Universidad de Madrid, pero claro, esa mentalidad inquieta No lo dejaba. consigue que la hermandad sea real cuando tiene 7 años de antigüedad. Ya ves. Y lo consigue por esa constancia que más de uno creo que hemos heredado. Y al final habla con el escultor y realmente es un escultor de renombre en España. Nacional. Y podríamos haber tenido esa elección de la par. Desafortunadamente, ya no es por los sucesos, sino que en el año 32 se encarga, pero fallece. Pero ya está registrado. Eso te iba a decir, hay constancia de ese encargo, ¿no? Hay constancia de ese encargo y lamentamos que haya fallecido, tendremos que... Claro, primero, la figura del Señor, toda la sección, hasta que la Real Cofradía no tiene suficientes ingresos, no piensan en la Virgen. Claro. Curiosamente, aquí las fechas nunca van al azar. 25 años exactos desde que se forma la cofradía, llega la Virgen. Y, Genial. Bueno, llevamos horas y 20. Yo creo que podríamos seguir porque estamos a gusto, pero bueno, os doy la palabra por si queréis preguntar, comentar, apuntar alguna cosa. Gracias. Bueno, lo primero, agradecer a los 4 la presencia y que a los que además hemos ejercido esa labor, pues nos ilustráis más todavía. Al final, a mí me pasó que cuando me dicen el archivo, lo primero que hago es me voy a la Facultad de Filosofía y Letras, estudiar en Comunicación, y en el depósito había un libro sobre archivos de cofradía, y a partir de ahí me empapé el libro y dije, bueno, pues ya sé más o menos por dónde se puede hacer. Y que la defensa además de los archivos a veces es muy complicada. Aunque Paco fue el que crea una sala, yo me encuentro un día, llego al archivo y están todos los álbumes de fotos encima de la mesa y en la estantería habían quitado las baldas y habían puesto la salla de procesión de la Virgen. Anda, mira qué bien. Inmediatamente saqué la salla de procesión, la puse en el pasillo y tuve... Y volviste a colocar los álbumes. Exactamente. Tuve bronca, evidentemente, pero el archivo no es ni el trasero, ni es el lugar en el que tiene que estar expuesta, aunque afortunadamente ya tenemos luz. Sí. Pero si hay una pregunta que, como historiadores además que soy, muchas veces existen en las cofradías mantras de cosas que se han dado por hecho, pero que después se han podido demostrar documentalmente. Aquí existía el mantra de que la duquesa de Alba, que le habían enviado equipo de nazarenos para los niños, que se le había invitado, que vino, que se decía, la duquesa de Alba vino, comió y se fue, y nunca dio un duro. Y es más, cuando se murió no se le dio el pésame a la familia porque existía el mantra. Y yo dije, aquí están los documentos con un giro postal de 2.500 pesetas y aquí otro de 6.000 pesetas. Que sí. Que no había habido relación real. no olvidemos que la trasera del palio es el escudo de Málaga, pero la delantera del escudo del palio, la Casa de Alba. el escudo de la Casa de Alba, y lo refrenda un cuadro enorme, que es el que yo explico en clase, de todos los títulos que tenía la duquesa. Lo manda a la cofradía y siempre ha estado en la dependencia de la hermandad, para recordar la vinculación. Por eso cuando José Luis me lo comentaba me sorprendía y decía, claro que dio dinero. Siempre se ha hablado en casa que gracias a ese donativo la hermandad completó el trono de la Virgen. Pero luego es verdad que llegan esas fake news de la casa, no ha tenido nada hasta que que el documento... Claro, también lo decía Federico, ¿no? Claro. Estáis los archiveros para ser fedatarios, ¿no? De, oye, esto estaba, no es lo que se dice, ¿no? Muy bien, que hay falsedad en los documentos. Claro. Nosotros tenemos 2 bulas, una de 1788, la otra es de 1800 y poco, 1 o 2.
Bueno, pues la de 1788, que aquí se ha alardeado de la bula, De de 1700. la de privilegio que tenía, de esto, de lo otro, de los domingos de Minerva, los tal, los cuales, Sí. claro, no sé cuántos días de indulgencia. Bueno, pues hay un libro de, de la Inquisición, publicado a comienzos del 19, o en los últimos años del 18 o comienzos del 19, donde viene todo lo declarado falso por la Inquisición. Declarado falso por la Inquisición. Entre ellos la bula de los dolores de... Pero vamos, tal cual. Y además del siglo XIX, o sea que... Tú tienes tu documento, estamos contentos. Claro. Pero ahora resulta que existe un documento de eso es mentira, eso no es algo. Los mantras, tú repites una mentira muchas veces y la conviertes en una verdad absoluta, ¿no? Nosotros no tenemos... Somos muy jóvenes, no nosotros tenemos todavía. tenemos eso. Leyenda negra, ¿no? No. No, pero se crean eso. Bueno, ahí no, realmente... No. Esas cosas se creen. Yo cuando estaba en el gabinete pedagógico de Bellas Artes, visitando un pueblo de aquí que tiene un buen museo de arte sacro, y había un manto que decía que lo bordó Isabel la Católica. Madre mía, Y sabía yo bordar. con el concejal de Cultura, estamos, digo, esto lo bordó Isabel la Sí, Católica. sí, Y ¿Tenía tiempo para eso? eso lo dije yo hace 10 años y ya lo ponen en todos lados. Fíjate tú lo que es contrastar la información. Es curioso. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? Bueno, pues nada, por mi parte, dar las gracias a la cofradía de la Pollinica en nombre de su hermano mayor y de su archivero, que es un poco el que me ha liado, un poco no, me ha liado él. Pero yo encantado de que para estas cosas cuentes conmigo. Para mí ha sido un placer estar y aprender con vosotros hoy una barbaridad. Como le decía yo a Paco, esta ha sido mi alma mater, Total. como de tantos cofrades de Málaga, ¿no? Y con don Francisco Treviño, que era un hombre de una memoria prodigiosa. Total. Pues el nieto va por el camino también del abuelo, ¿eh? Venía uno a la torre y no a verte, dale la caja 14, no sé La cuánto. caja. Pero ¿cómo sabía que era la 14? Y era perfecta. Pum, era la que le iba. Pues lo dicho, muchas gracias por vuestra asistencia.